Un hombre común puede derrotar un ejército si se lo propone. Un hombre común puede romper récords, soñar lo imposible, llegar más lejos cuando se lo propone. Un hombre común puede hacer lo que nadie cree posible que se pueda hacer cuando se lo propone. Si un hombre común puede hacer todo esto, un hombre común es lo que necesitamos para cambiar al mundo. Bienvenidos a Central, nos da mucho gusto que esté con nosotros el día de hoy. Si es la primera vez que viene, esperamos se sienta en casa. Muchos de ustedes tienen algún tiempo viniendo, otros es la primera vez que vienen. Si es la primera vez que viene, esta es su casa, es para usted. Y a todos los que se conectan a través de linkcentral.tv, bienvenidos, queremos dar la bienvenida. Esperamos igualmente se sientan en casa. Y una de las cosas más increíbles que te puedan pasar, que nos puedan pasar a ti y a mí, es encontrar un propósito en nuestra vida, encontrar sentido en nuestra vida. Y todos nosotros hemos visto infomerciales. No sé si a usted le ha pasado que de repente está viendo la tele y salen comerciales de cosas, vendiendo cosas, ¿verdad? Para su salud, para mejorar la vida, ¿no? Todo el mundo hemos visto esas pijamas que en realidad son mamelucos, ¿verdad? Pero ya le cambiaron el nombre y cómprelas hoy. Todos hemos visto los anuncios de las píldoras para adelgazar, ¿verdad? Algunos de ustedes las han comprado. No pudiéramos decir quién, pero pues sabemos quiénes son ustedes. Otros han visto la toalla limpia todo, ¿verdad? El chaguamo, ¿con eso cómo se llama? Te lo venden y muchos de nosotros estamos ahí y en medio de la urgencia que te dice, ¿sabes qué? Cómprelo ahora, se va a acabar la oferta, cómprelo ahora. Y si lo compra el día de hoy, no le damos 1, ni 2, ni 3, ¿no? Se parece como a las ferias. Cuando yo era niño al mercado así vendían los trastes en la feria. Y una vez yo compré un aparato para hacer ejercicio. Yo sé que se me nota. Compré un aparato para hacer ejercicio. Era para hacer tipo ya ni sé, fíjese, tan bueno soy en el ejercicio, ¿cómo se llama? Hacer lagartijas. Pero uno ponía las manos y lo levantaba, ¿no? Y obviamente que en el anuncio te lo venden, sale una persona escultural ahí, ¿no? Y haciendo ejercicio, ¿no? Y hablando muy bien del aparato. Bueno, mandé pedir el aparato. Cuando me llegó el aparato me llegó una caja. Y cuando abro la caja, pues venía desarmado. Pero entonces cuando lo abro y lo empiezo a ver, pues parecían piezas de cualquier ferretería, ¿verdad? De cualquier lugar. Y la verdad, se veía bien chafa, como decimos en México. Pero bueno, ya lo había comprado, lo armé y venían las instrucciones, ¿no? Y entonces me puse a hacer ejercicio todos los días, como decía ahí, que si haces tanto ejercicio todos los días, pues tu cuerpo va a cambiar. Y vienen unas fotos ahí de cómo te debes de ver, ¿no? Y yo me acuerdo que como a la semana me empezó a doler el hombro, ¿no? Me empezó, pero no era natural, no era normal, no era como un dolor muscular, era como de, no sé, como de la clavícula, como que estaba mal hecho y en vez de estarme ayudando me estaba dañando. ¿Sabe dónde terminó el aparato? Terminó de adorno ahí a un lado de la sala, nunca más lo volví a usar. Me duró como 2 semanas y la verdad sí estaba bien chafa. Y no sé si a ustedes les ha pasado que ha comprado algo similar, ¿no? Que ha comprado esas pastillas que le prometen que va a bajar de peso, que coma lo que quiera, ¿verdad? Eso es lo que le prometen. Usted cómase lo que quiera, tómese la pastilla y va a bajar de peso. ¿Y sabe qué hace usted? Usted se compra la pastilla y de veras se come lo que quiera. Es más, hasta más de lo que come normalmente. Toma la pastilla, es como si la pastilla estuviera cancelando lo que usted se come, ¿no? Las calorías, ¿no? Y se toma la pastilla y después de 2 o 3 semanas se pesa. ¿Y qué cree? Pesa más de lo que pesaba cuando empezó a tomarse la famosa pastilla. O esas pastillas que le prometen rejuvenecerlo, ¿no? Se los toma usted y se le van a quitar las arrugas. Y uno se ve todos los días, se acabó el bote, ¿no? Y se sigue viendo, no, es que hasta el segundo bote se va notando, ¿no? Es lo que dicen las instrucciones. O a lo mejor tienes un aparato por ahí en tu casa que se descompuso, ¿no? Un DVD player, una televisión.
¿Y sabes qué sucede? Lo tienes ahí, no lo tiras porque te costó mucho dinero. Algunas cosas tienen un valor sentimental, pero honestamente cuando lo que tienes ahí deja de funcionar, pierde propósito y pierde sentido. Y aunque lo tengas ahí, pierde propósito y pierde sentido. Y una de las cosas más tristes o lo peor que nos puede pasar a ti y a mí es tener esta vida y vivirla sin propósito, vivirla sin ningún propósito alguno. Y como te comenté la semana pasada, yo creo que Dios tiene un plan específico para mi vida. Yo creo que Dios tiene un plan específico para ti. Dios tiene algo diseñado y planeado para ti. Y creemos que tenemos un propósito de estar aquí en Las Vegas. Yo creo que yo tengo un propósito de estar aquí en Las Vegas. Yo no creo que tú llegaste aquí por casualidad. Yo creo que Dios tiene un propósito para tu vida aquí en Las Vegas. Y no es casualidad que estés llegando aquí a Central. Dios tiene algo para ti. No es casualidad que nos estés viendo en Link Central. Dios tiene algo para ti. Dios tiene planeado algo para ti y para mí. Dios nos invita a su plan. Dios nos invita a ser parte del sueño que Él tiene. Dios nos invita a ser parte de lo que Él quiere hacer en ti, en tu familia, en los tuyos, en la gente que te rodea. Dios nos está invitando a formar parte de lo que Él ha soñado, pero es una invitación. Dios nos hace una invitación como diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero, confía en mí, ven, sígueme. Y quiero que me acompañes a la Biblia. Vez tras vez vemos a este Dios tratando de invitarnos, de decir, ¿sabes qué? Sígueme, ven. Y Jesús hizo eso con sus discípulos. Si tú tienes tu Biblia, a sus primeros discípulos en Mateo 4, yo te lo quiero leer. Si no tienes tu Biblia, aquí va a aparecer al lado. Y dice Mateo 4, 18, dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y los siguieron. Ahora, hay varias cosas que hizo Jesús aquí cuando invitó a sus primeros seguidores que lo mismo hace con nosotros el día de hoy. Hay varias cosas que Él hizo. Por ejemplo, Él se acercó a donde estaban ellos, como estaban ellos. Dice que estaban en el mar de Galilea y Jesús fue el que se acercó con ellos, a donde ellos estaban echando la red. Y Jesús les hace una promesa, le dice, síganme y yo los voy a hacer, y les dice pescadores de hombres porque estaban pescando. Y la promesa es, ¿sabes qué? Síganme y yo les voy a dar un propósito. Síganme y van a encontrar un propósito para su vida. Y lo primero que Jesús hace es lo mismo que hace con nosotros, que en el lugar donde estamos Jesús, y en la condición en la que estamos, Jesús nos invita a seguirlo. En la condición en la que estás en tu vida, Jesús te invita a seguirlo. Síganme. Y Pedro y Andrés eran pescadores, no eran personas muy letradas, no tenían mucha educación. De hecho, cuando tú empiezas a leer la Biblia, después de que resucitó Jesús, Pedro era uno de los líderes de la iglesia, y los que lo oían hablar decían, bueno, ¿y este cómo sabe tanto si ni siquiera tiene escuela, si no tiene educación? ¿Cómo sabe tanto de Dios? ¿Cómo habla así de la Biblia? Porque era una persona común que Dios estaba buscando. Y así como estaban sin educación, así como estaban en su condición, Jesús se acercó a ellos y los invitó a que lo siguieran. Y de la misma manera el día de hoy Jesús a ti y a mí se nos acerca y nos invita a seguirlo. No, la invitación es a seguirlo a Él, es la misma invitación. Y en medio de su invitación la promesa es la misma. Él nos va a dar un propósito y un sentido a nuestra vida. Es lo que dice la Biblia. Y el cambio que sucede en el corazón es un proceso. Es algo que comienza el día que tú le dices, Dios, aquí está mi corazón, haz conmigo lo que quieras, y empieza a cambiar. Me gustaría decirte, ¿no? Y quizás me has escuchado decirlo antes, que tengo unos polvos mágicos que cuando vienes con nosotros oramos por ti, te los echamos y ya sales una persona sin vicios, ya sales una persona sin malos pensamientos, sin malos hábitos. No, eso estaría muy bueno, ¿verdad? Pero no los tenemos. Eso nomás en Disney sucede. No los tenemos. Quisiéramos decirte. Y quizás si has venido algún tiempo, quizás no estoy seguro si ya conté esta historia, pero cuando estábamos estudiando en la escuela bíblica, cuando estaba estudiando para pastor, estábamos pasando una situación económica difícil, y un día nos pasaron la voz de que iba a llegar un camión con pan, ¿verdad? Entonces ahí vamos a pan gratis, pues vamos, ¿no? Fuimos, y entonces el pan era masa congelada. Y yo me acuerdo que había unos bollos como el tamaño del puño de la mano. Y entonces pues agarré varios y los puse en mi mochila y nos fuimos a la casa, ¿no? La escuela era en la mañana, más o menos estábamos fuera como unas 4 horas.
Entonces al otro día en la mañana, digo, cuando llegué a la casa pues estaban congelados, eran como unas piedras. Llegué y los puse en el congelador, ¿verdad? Pues estaban ya congelados. Al otro día en la mañana dije, pues voy a sacar un pan, lo pongo para que se descongele y luego lo metemos al horno, ¿no? Yo nunca he sido panadero, no sabía qué sucedía, ¿no? Pero regreso y entonces digo, más bien en la mañana saco el pan, lo pongo en un plato, lo pongo en una barra de ahí del departamento, lo pongo y me voy a la escuela, 4 horas. Cuando regreso después de 4 horas, no nada más se había descongelado el pan. Había cubierto la mesa y se había desparramado la barra y se había desparramado. Yo nunca había tenido la experiencia con la levadura, pero una cosa tototota que había caído hasta la alfombra estaba de tan grande, ¿no? Y parecía esas películas de chiste, ¿no? Que empiezan a crecer las cosas. No hallaba ni cómo agarrarlo para tirarlo a la basura, ¿no? ¿Usted cree que comimos pan ese día? Claro que no, el pan fue ese día nada más, nos lo saboreamos, no comimos pan. Y ¿sabe que la vida cristiana es parecido a eso? Es un proceso donde uno empieza a crecer en el caminar con Dios. Uno empieza cambiando poco a poco y uno comienza mientras vas caminando, te vas pareciendo a Jesús, te vas pareciendo cada vez más a Jesús, que esa es nuestra meta, parecernos a Jesús. Y quizás al principio, cuando comienzas a seguir a Jesús, comienzas pretendiendo hacer cosas que antes no hacías, ¿no? Antes nunca hablabas con Dios, el día de hoy hablas con Dios o comienzas a hacerlo. Empiezas a dar pasos de fe, a obedecer, comienzas a confiar en Dios, en lo que dice la Biblia. Poco a poco empiezas a hacerlo y mientras empiezas a hacer eso, comienzas a cambiar. Y el cambio es poco a poco, empieza a suceder poco a poco en la vida de cada uno de nosotros. Dice, ¿sabes qué? Siempre he sido de una manera y ahora empiezas a hacer cosas que no hacías antes, que la Biblia dice. Y C.S. Lewis, uno de mis escritores favoritos, lo compara como el fantasma de la ópera. No sé si han escuchado la obra, la han visto, pero el fantasma de la ópera era este personaje que cantaba hermoso, tenía una voz hermosa, pero su cara era muy fea, muy fea, más fea que el que está al lado tuyo, era muy fea. Estaba muy feo y entonces lo que hacía para salir a cantar es que se ponía una máscara de una persona muy bien parecida, se la ponía. Y entonces al final, durante toda la historia, él sale y canta poniéndose esta máscara, ¿no? Su voz era muy admirada y se pone esta máscara. Y al final de la historia, cuando se quita la máscara para que vean su cara, ¿sabes qué? Su cara se había convertido en la cara de la máscara. Su cara había cambiado. Y cuando tú comienzas a seguir a Jesús, comienzas muchas veces pretendiendo hacer cosas y un día te levantas en la mañana y ¿sabes qué? Te ves al espejo y te pareces más a Jesús. Y la gente que está al lado tuyo te ve y dices, como que algo te está pasando, estás cambiando. No eres el mismo, eres diferente. Ya no te enojas igual, ya no gritas. Sí gritas igual, pero a lo mejor no con la misma intensidad. No, algo te está pasando. Y comienzas a ver que Dios es cierto. Comienzas a ver que Dios es verdadero. Empiezas a poner tu confianza en lo que dice la Biblia y comienzas a cambiar. A mí me sorprende cuando, por ejemplo, en la semana, ¿qué ha pasado en las últimas semanas? Gente me llama nada más para decirme, oye, quiero decirte que lo que dice la Biblia es verdad. Y me sorprende porque obviamente que es lo que predico y es lo que enseño desde aquí. Pero otra cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que la gente pueda ir y poner su confianza. Y les digo, bueno, ¿por qué? Y por ejemplo, no sé, ejemplos de que alguien hizo algo, le puso la fe en Dios y de repente Dios les contesta y Dios empieza a actuar en su vida. Déjame decirte que Dios es real, pero tienes que empezar a caminar y a poner tu confianza en Dios. Y es poco a poco el cambio, toma pasos en la vida de cada uno de nosotros, ¿no? Hay gente que tiene muchos años en la vida cristiana y que hay muchas cosas que se le hacen normal. Y hay gente que es el día de hoy, es la primera vez que estás aquí y que tú dices, bueno, yo quiero conocer más de Dios, yo quiero saber más de Dios. Es un proceso y toma fe y tomar pasos. Y así como está tu vida, así Dios te invita a seguirlo. Así como está el día de hoy, así es la invitación a que le sigamos a Él. Y en el caminar con Jesús es como somos cambiados. En el caminar y el seguirlo a Él es como vamos siendo transformados. Y en el caminar con Jesús somos usados también. Dios quiere usar tu vida y que tu vida tenga propósito y sentido. Pero no estás esperando a llegar a una perfección para que suceda. En el caminar con Dios es que somos usados. Y Jesús nos invita en la condición en la que estamos a formar parte de su propósito.
a formar parte de su vida. A lo mejor estás luchando con algunos hábitos, a lo mejor estás luchando con algunas cosas que tú dices, híjole, pero es que no soy perfecto. Así como estás, Dios te invita a que lo sigas. Ahora, lo segundo es que Jesús nos invita en el lugar en donde estamos. Jesús nos dice, sígueme en el lugar donde estamos. Lo voy a leer una vez más. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y los siguieron. Y Pedro y Andrés estaban echando las redes, como les digo, estaban en el mar de Galilea, y quizás estaban haciendo lo que siempre hacían, lo que todos los días se levantaban en la mañana y pensaban que hoy que nos toca, bueno, lo mismo que ayer, ir a pescar. Y ahí en ese lugar, ahí llega Jesús. Y en ese lugar Jesús les llama a seguirlo y les da un propósito. Y no sé, yo no estoy seguro si cuando Jesús llega y les dice, síganme y los haré pescadores de hombres, entendieron muy bien lo que les quería decir. Pero seguramente sí lo entendieron porque era algo que hacían todos los días, era algo que estaban acostumbrados. Pero es la misma invitación que Jesús nos hace a ti y a mí. Es exactamente la misma invitación en el lugar donde estamos. Y quizás no eres un pescador, quizás trabajas en algo, lo más seguro, esperamos que sí, pero Jesús te invita a que lo sigas ahí donde estás, ¿no? A lo mejor eres un emprendedor, tienes tu propio negocio y lo que a ti te gusta pues son los balances, ¿no? Te gustan los retos, te gusta ver el futuro y decir, se puede hacer, se puede cambiar. Y Jesús el día de hoy te dice, ok, tú eres así, ven, sígueme, y verás con creces el cambio de muchos. Verás cómo muchos cambian y muchos serán retados y se acercarán a Dios. A lo mejor tú aquí eres un mecánico, ¿no? Y si Jesús se acercara contigo, te daría la misma invitación. ¿Tú sabes qué? ¿Te gusta arreglar motores? Bueno, no te preocupes, sígueme. Y ayudarás a que muchos corazones se arreglen, ¿no? A lo mejor eres panadero, ¿no? Y Jesús te dice, bueno, ¿te gusta hacer el pan y crearlo de la nada? Bueno, sígueme y ayudarás a que muchas vidas nuevas me sigan, a que mucha gente me siga. Quizás trabajas en la limpieza y Jesús te acerca y dice, ok, esto es lo que haces, sígueme. Y ayudarás a que mucha gente tenga su corazón limpio. ¿Tiene sentido o no? Digo, en el lugar donde estés, en el contexto donde estés, la invitación es la misma y la promesa es la misma. Tú puedes hacer la diferencia en la vida de alguien. Y es lo que Dios quiere hacer contigo. La gente que necesita de Dios quizás está en el cuarto de al lado en tu misma casa, o a lo mejor la gente que necesita de Dios está en la casa de al lado, o a lo mejor en el escritorio de al lado donde trabajas. Hay un gran número de personas alrededor nuestros separados de Dios que necesitan conocer de Dios, y quizás saben o no lo saben que están separados de Dios, que lo necesitan. Quizás no lo saben. Están atrapados en sus pecados, en su egoísmo, en sus adicciones, en sus malos hábitos, y necesitan desesperadamente la gracia de Dios, necesitan desesperadamente la esperanza de Dios para sus vidas. Y cuando tú le entregas tu corazón a Jesús y te conviertes en su seguidor, te conviertes en parte del equipo de rescate de Dios para la vida de otros. Cuando tú le dices, Dios, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, te conviertes en parte de lo que Dios quiere hacer para otros. Y a mí me da un poquito de pendiente aquellos cristianos que tienen muchos años de cristianos y que nunca le han hablado a nadie de Jesús, nunca se han expuesto a decirle, oye, pues yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Me da un poquito de pendiente porque Jesús nos llama a no tener una fe privada. En ningún momento encuentras en la Biblia de que, ¿sabes qué? Recibe a Jesús y tú y Dios nada más, y nada más lo que tú ores, lo que tú hagas, lo que tú vengas a la iglesia y que todo el mundo se vaya al traste. No encuentras eso en la Biblia. La razón por la que Jesús nos llama es porque quiere que nos involucremos en su plan para rescatar a otros, en su plan para que otros lo conozcan, para que otros puedan tener libertad en su corazón. Y una cosa es vivir su propia vida uno para Dios, y otra cosa es arriesgarse para otros. Hay un mundo allá afuera que necesita de Dios. Hay un mundo allá afuera que necesita escuchar que hay una esperanza, que necesita escuchar que Dios puede cambiar sus vidas, que si confían en Dios, Dios puede hacer algo increíble con ellos. Y quizás puedas preguntarle, bueno, ¿cómo puedo hablarle a Dios de alguien si mi vida no es perfecta, si sigo pecando?
¿Sabe qué? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores, todos nosotros seguimos pecando. Ahora, es diferente pecar, porque todo el mundo de repente decimos cosas, hacemos cosas, pensamos cosas que sabemos que están mal, ¿no? La definición más sencilla de pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Le es contado por pecado. Todo el mundo hacemos eso. Eso es diferente a tener un hábito de pecado, alguna adicción, algo que no puedas dejar, ¿no? Algunos tienen adicción al alcohol, otros tienen adicción a las drogas, otros tienen adicción al chisme. Pero todos batallamos con algunas cosas, ¿no? Pero yo quiero recomendarte que vayas, si ese eres tú, que vayas dejando esas cosas, que vayas tratando de dejar todas esas cosas, pero que aún en la condición en la que estás, dice la Biblia, que nadie va a ser perfecto hasta el día que lo veamos a Él cara a cara, que tu vida, que la condición en la que estás no sea un impedimento para hablarle a otros de Cristo, para hablarle a otros de Dios. ¿Cómo puedo hablarle de Dios a alguien si no sé nada de la Biblia? No, muchos de ustedes pueden decir eso, es que si me preguntan, pues no sé nada. ¿Cómo le voy a decir? Mira, para muchísimas personas, la única Biblia que van a leer en toda su vida van a ser los 2 o 3 versículos que tú te sabes, porque nunca han tenido la oportunidad de que nadie les hable. Entonces lo que tú puedas saber, lo que tú puedas compartirle a alguien de Dios puede ser, no te imaginas la bendición que puede ser para alguien, la liberación que puede ser para alguien. Es simplemente decirle, Dios te ama, Dios quiere algo contigo. Ahora, mucha gente tiene un problema con venir a una iglesia porque tiene una idea de que lo que hacemos aquí, pues ni saben lo que hacemos aquí, ¿verdad? De lo que hablamos y bueno, si tienes a alguien así que no viene, pues lo puedes mandar a linkcentral.tv, todos ahí nos ven, no están aquí, pero nos ven ahí en la comodidad de su casa con su café o en la pijama, ¿no? Entonces, si tú no tienes, si sabes que no sé mucho, no sé nada de la Biblia, pues invítalos. Créeme que nuestra mejor intención es que la gente conozca a Dios. Créeme que nuestra mejor intención es que la gente tenga un encuentro y que su vida cambie. Si tú no sabes mucho de la Biblia, pues invítalo y pues ya nosotros hacemos la otra parte, ¿no? Entonces, yo quiero animarte, que no sea una excusa que diga, ¿sabes qué? No sé mucho de la Biblia. ¿Cómo puedo hablarle a alguien de Dios si me da pena? Ay, no, es que me da mucha pena, ¿verdad? Yo sé que aquí nadie le da pena, todos son alocadones. No, todos aquí nadie le da pena, pero ¿sabes qué? Quizás te da pena, pero déjame decirte, a Jesús no le dio pena morir en la cruz. Dice la Biblia que estaba desnudo, ensangrentado. Y quiero leerte lo que dice Mateo 10:32. Dice, hablando Jesús, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también le reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Que no te dé pena hablar de Jesús. Obviamente va a haber gente que no sabe que lo necesita y que cuando te escucha te va a decir, no, ¿qué te pasa, verdad? Tú y tu religión. Pero en realidad no queremos que la gente tenga una religión, lo que queremos es que la gente conozca a Dios y tenga un encuentro con Jesús. ¿Cómo puedo hablar de Dios si no sé cómo? No sé cómo. Bueno, quizás no sepas cómo, pero déjame decirte algo. No es importante que tú impresiones a alguien más con cuánto sabes, porque mucha gente agarra, se aprende 3 versículos y quieren impresionar con esos 3 versículos a medio mundo. No es importante eso. ¿Sabes qué es más importante? ¿Qué impresiona más? El cambio que Dios puede hacer en tu vida, los milagros que tú puedas ver, lo que Dios está haciendo en tu vida. Eso impresiona a cualquiera, porque eso va más allá de simplemente el texto escrito. Es Dios obrando contigo. ¿Qué es importante saber la Biblia? Claro que es importante. Por eso estamos promoviendo lo de la lectura bíblica, los grupos. Pero más importante que ello es la aplicación y lo que sucede cuando uno lo aplica en su vida. ¿Cómo puedo hablarle a alguien de Dios si usted no conoce lo que me ha pasado? No, digo, eso lo he escuchado muchas veces. No, es que usted no sabe. Usted no sabe lo que me ha pasado. Y a lo mejor tu historia es muy triste, o a lo mejor estás pasando ahorita por unos problemas muy difíciles. Pero cuando uno está metido en un problema, uno piensa que uno es el único. Uno piensa que nada más uno es el que está metido ahí, que nadie más lo va a entender. Pero cuando empiezas a poner tu confianza en Dios, digo, si tú estás el día de hoy aquí y estás pasando por una situación difícil, has pasado por un divorcio, una separación, una muerte de alguien cercano, una enfermedad repentina, si estás pasando por eso, déjame decirte que no estás solo. Hay mucha gente que ha pasado por eso. Y si ese es tu caso y tú estás aquí, yo quiero recomendarte que te aferres a Dios, que te agarres de Dios y le creas. Y yo te puedo asegurar que después de que pases lo que estás pasando, tu vida le va a ayudar a muchísimas personas que están pasando por lo mismo que tú. Vas a poder decir, ¿sabes qué? A lo mejor tomé malas decisiones, pero en el momento confía en Dios,
pude corregir mi camino. A lo mejor puedes decir, me estaba yendo mal y puse mi confianza en Dios y Dios me ayudó a atravesar todo esto. Pero no hay ninguna excusa para no poder hablar de Dios. O quizás puedes decir, bueno, es la primera vez que vengo, llegué porque alguien me invitó. Y si ese es tu caso, si tú sabes que es la primera vez que vengo y alguien me invitó, quiero decirte cuál es la razón por la que alguien te invitó y la que estamos aquí. Es por lo que Cristo hizo por nosotros. Y yo te quiero leer Juan 3, 16 y 17. Dice, por tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Y si tú estás aquí y alguien te invitó, déjame decirte que la razón por la cual hacemos esto y tu amigo o la persona que te invitó lo hizo, es porque queremos que sepas que Dios te ama, que Dios tiene un plan para ti y Dios quiere mostrarte que tiene un futuro y una esperanza para ti. Y esa es la razón por la que te invitamos. Ahora, Dios nos invita a su plan, como estamos y en donde estamos. Dios nos promete darnos un propósito. Dios nos promete hacernos parte de su plan y parte de su sueño. Dios tiene un sueño de lo que pudiera pasar en tu familia. Dios tiene un sueño de lo que pudiera pasar con los tuyos. Que tu vida fuera diferente, que prosperaras, que no haya tantas broncas, que tus hijos, que la generación que siga no tenga los mismos problemas o las mismas adicciones o las mismas cosas que tú tienes. Que en tu propia vida, después de todas las decisiones que has tomado y que está toda hecha bolas, no está toda embarañada, que Dios poder tomar y decir, ¿sabes qué? Vamos a desenredarla y vamos a enderezar tu vida. Dios tiene ese sueño y ese plan para ti. Toma decisiones, tomar pasos de obediencia a lo que dice la Biblia, pero Dios lo puede hacer contigo. Ahora, Dios nos invita a ser parte de este sueño. Dios nos invita a ser parte de ese sueño que Dios tiene para ti y para mí, para la gente que vive al lado tuyo, para los que trabajan contigo, que ellos puedan conocer a Dios. Dios nos invita. Yo quiero leerte algo, ¿no? Se le atribuye a Juana de Arco esto. Cuando la iban a quemar en la hoguera, ella dijo esto, dijo, todo hombre da su vida por lo que cree y toda mujer da su vida por lo que cree. A veces la gente cree en muy poco o en nada y aún dan su vida por eso poco o nada. Una vida es todo lo que tenemos y una vez vivida no regresa. Pero vivir sin ninguna creencia es más terrible que morir, aún más terrible que morir joven. Yo quiero preguntarte el día de hoy a ti, ¿tú en qué estás gastando tu vida? ¿A qué le estás dando tu vida? Todos estamos dando nuestra vida a algo. ¿A qué le estás dando tu vida? Y quiero que por unos minutos tú pienses en una persona. Piensa en alguien que Dios ponga en tu corazón, algún amigo, algún familiar, alguien que trabaje contigo que necesita de Dios. Piensa en esa persona. ¿Quién es? Un primo, un familiar, alguien que trabaja contigo y alguien que quizás está lejos de Dios, alguien que nunca quizás lo ha considerado, o a lo mejor alguien que estaba cerca de Dios y se ha alejado y su vida ahorita dices, híjole, ¿cómo puedo ayudarlo? ¿Cómo puedo ayudar a esta persona? Alguien que Dios ponga en tu corazón. Quiero que pienses en una persona, nada más una persona. Y quiero que durante esta semana que tú te comprometas en algo, que tú ores por esa persona, que tú le pidas a Dios la oportunidad de poderle compartir algo, poderle hablar de Dios. Yo no sé quién es, quizás es un vecino, un familiar, tu papá, tu mamá. ¿Quién es esa persona? Y yo quiero retarte el día de hoy a que aceptes la invitación que Jesús nos hace de seguirnos y hacernos pescadores de hombres. Yo quiero que aceptes el reto y que Dios te dé un propósito y te dé su sueño. Que tu vida tenga un propósito y tenga un sentido. Y Dios está buscando gente que lo siga. Yo, como compartí la semana pasada, no a todos los que Jesús invitó a que lo siguieran lo hicieron. Hubo gente que decidió mejor no hacerlo porque pensaron que era un precio muy alto. A mí me daría mucha pena que tú fueras uno de esos que dijera, sabes que Jesús, no te puedo seguir, es muy alto el precio. Y yo quiero invitarte, cierra tus ojos ahí donde estás. Y si tú quisieras decirle a Dios, Dios, yo te quiero seguir. Yo quiero que me hagas un pescador de hombres. Yo quiero alcanzar a otros, a esta persona que has puesto en mi corazón el día de hoy.
Yo quiero seguirte, Señor. Si tú tienes a esa persona en tu mente, levanta tu mano ahí donde estás. Vamos a orar por ellos. Señor, en esta hora, cada mano que está arriba representa una persona, alguien que te necesita. Nosotros queremos venir delante de ti a poner a esta persona en tus manos, a pedirte que tú nos des la oportunidad de hablar con ellos de ti, que tú nos des el valor, que tú nos des las palabras para que otros te puedan conocer. Repite después que yo, dile: Señor Jesús, yo te pido, y pone el nombre de la persona, por esta persona. Tú di el nombre. Yo te pido que tú me des la oportunidad de compartirle de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió.